La escena se abre con un silencio espeso, un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo eterno, como si el cielo mismo contuviera el aliento. Y allí, en medio de la multitud confundida, entre el polvo del camino y el murmullo de los que lloran, el Hijo de Dios se detiene, mira la tumba sellada, siente el peso invisible de la muerte humana, y entonces ocurre lo impensable. Jesús llora, no como lloran los hombres desesperados, sino como llora el cielo cuando contempla la fractura de su creación, y ese instante, breve y eterno a la vez, queda escrito para siempre en una sola frase que atraviesa los siglos como un relámpago silencioso. Jesús lloró. Y desde ese momento la humanidad se pregunta, ¿por qué el Verbo eterno, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, permitió que una lágrima recorriera su rostro? Y si te dijera que ese llanto no fue debilidad, sino revelación, que no fue solo por Lázaro, sino por algo mucho más profundo, por una herida que atraviesa la historia, por un dolor que no comenzó en Betania, sino en el mismo instante en que el pecado entró en el mundo y separó al hombre de la vida eterna. Hoy no estamos frente a un relato sentimental, estamos ante un misterio profético que revela el corazón de Dios. Y mientras avanzamos en esta revelación, te invito a permanecer, a dar like a este mensaje, a comentar lo que este misterio despierta en tu espíritu y a suscribirte al canal Pruebas Bíblicas, para que juntos sigamos desenterrando verdades que han sido cubiertas por el polvo del tiempo. Porque lo que vamos a escuchar no es una explicación superficial, sino una voz que atraviesa la Escritura y resuena hasta nuestros días. Jesús llega a Betania sabiendo que Lázaro ha muerto. No es una sorpresa, no es una tragedia inesperada. Él mismo declaró que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y sin embargo, cuando ve a María llorar y a los judíos que la acompañan, algo se estremece en lo más profundo de su ser. El Evangelio dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Palabras que en su raíz describen un temblor interior, una indignación santa, una tristeza que no es resignación sino confrontación directa con el enemigo último, la muerte. Aquí no vemos a un Dios distante, vemos al Creador enfrentándose cara a cara con la consecuencia más cruel de la caída, y cada lágrima que brota de sus ojos es un juicio silencioso contra el reino de las tinieblas. Una declaración sin palabras de que esto no era el diseño original, de que el sepulcro no fue pensado para el hombre, de que el silencio de la tumba es una anomalía en la creación de un Dios de vida. Muchos han dicho que Jesús lloró solo por amor a su amigo, pero la Escritura revela algo más profundo. Jesús sabía que en pocos minutos Lázaro saldría vivo, sabía que su voz rompería el poder de la muerte, sabía que la tumba no tendría la última palabra, y aún así lloró, porque su llanto no estaba limitado al momento, sino que abarcaba generaciones enteras, abarcaba cada guerra, cada cementerio, cada madre que ha despedido a un hijo, cada alma que ha sentido el peso de un mundo caído, y en ese llanto se condensa la profecía del Mesías doliente anunciada por Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, cargando no solo el pecado, sino el sufrimiento de la humanidad entera. En ese instante, Jesús no llora como un hombre que ha perdido la esperanza, llora como un rey que contempla su reino usurpado, como un pastor que ve a sus ovejas dispersas, como el Alfa y la Omega que observa cómo el tiempo ha sido corrompido por la desobediencia, y su llanto es un lenguaje espiritual que declara que Dios no es indiferente al dolor humano, que el cielo no es ajeno a nuestras lágrimas, que cada gemido tiene eco en la eternidad.
Aquí comienza la revelación que muchos no han querido ver, porque aceptar el llanto de Jesús es aceptar que Dios se hizo vulnerable, que entró en nuestra historia no como un espectador, sino como un participante dispuesto a cargar con el peso de la muerte para destruirla desde dentro. Este es el umbral de la profecía que vamos a recorrer, porque detrás de esas lágrimas se esconde un secreto que conecta la tumba de Lázaro con la cruz, el jardín con el sepulcro vacío, el dolor con la gloria, y lo que parecía una debilidad se convierte en la señal más poderosa de que el reino de Dios no avanza por indiferencia, sino por amor sacrificial. El llanto de Jesús no es el final, es el comienzo de una guerra espiritual que culminará con la victoria definitiva sobre la muerte. Y mientras avanzamos en esta revelación, deja que tu espíritu escuche más allá de las palabras, porque lo que fue escrito no solo fue para ser leído, sino para ser despertado en el corazón de los que aún tienen oídos para oír. Bloque 2. El llanto que confronta a la muerte. El llanto de Jesús no queda suspendido como un gesto aislado, ni como una reacción emocional pasajera, sino que se hunde en la realidad humana como una semilla cargada de significado eterno, porque cuando el Hijo de Dios llora frente a la tumba, no está reaccionando únicamente al dolor visible, sino confrontando a la muerte como sistema espiritual instaurado desde la caída. Y ese instante revela algo que atraviesa la Escritura como un hilo invisible, que la muerte no es solo un evento biológico, sino un poder que esclaviza, una sombra que gobierna silenciosamente a las generaciones. Y Jesús, al llorar, no se somete a ella, sino que la expone. El Evangelio afirma que se estremeció en espíritu y se conmovió profundamente, palabras que en su raíz describen una agitación intensa, casi una indignación contenida, como si el Creador estuviera frente a una herida abierta en su propia obra, contemplando una distorsión que nunca formó parte de su diseño original. En ese momento Jesús no es solo el amigo que ha llegado tarde, es el Rey eterno, enfrentándose cara a cara con el último enemigo, porque la tumba no representa únicamente a Lázaro, representa a toda la humanidad sellada bajo el decreto de la muerte, y por eso el llanto no es débil ni resignado, es un llanto que juzga, que acusa, que declara que algo está profundamente mal en el orden actual del mundo. Cada lágrima es una sentencia silenciosa contra el dominio de las tinieblas, una afirmación de que el sepulcro no tiene legitimidad eterna, de que su autoridad es temporal y será quebrada, aunque para hacerlo, el Mesías deba atravesar el mismo valle que vino a destruir. Cuando Jesús pregunta dónde lo han puesto, no lo hace por desconocimiento, sino como quien decide descender voluntariamente al territorio del enemigo, porque el reino de Dios no avanza desde la distancia, sino desde la confrontación directa, y cada paso hacia la tumba es un acto profético que anuncia que no existe lugar donde la voz del Hijo no pueda penetrar. El llanto, entonces, no detiene la acción, la precede, porque primero se revela el dolor del cielo antes de manifestarse el poder del reino, y este orden no es casual, es una ley espiritual que atraviesa toda la redención, porque solo aquello que es asumido puede ser transformado. Aquí se revela una verdad que incomoda a muchos, que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, que no observa la muerte con frialdad divina, sino que la enfrenta desde la vulnerabilidad de la encarnación. Y esto rompe la imagen de un Dios distante, porque el llanto de Jesús demuestra que el cielo se permite sentir el peso de la tierra. En ese instante Betania se convierte en un punto de convergencia entre lo eterno y lo temporal, entre la promesa y la herida, entre la gloria futura y el dolor presente.
Y aunque los que rodean a Jesús no lo comprenden del todo, el ambiente espiritual se carga como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Algunos interpretan ese llanto como una simple muestra de afecto humano. Otros lo usan como argumento para dudar de su poder, preguntándose por qué no evitó la muerte si tenía autoridad para sanar. Pero ambos grupos fallan en discernir la profundidad del momento, porque Jesús no llora por impotencia, llora porque sabe que la resurrección de Lázaro será solo una señal, no la solución definitiva, y que la verdadera victoria sobre la muerte exigirá un precio mucho más alto. En ese llanto se anticipa la cruz. Se anticipa el Getsemaní, se anticipa el Cordero que cargará no solo con el pecado, sino con el dolor acumulado de generaciones enteras. La muerte, normalizada por la humanidad, ritualizada, aceptada como destino inevitable, es desenmascarada en ese instante como lo que realmente es. Una intrusión en la creación, una consecuencia del pecado, un enemigo declarado del reino. Y por eso el Mesías no la contempla con serenidad, sino con una mezcla de tristeza y determinación eterna. El llanto se convierte así en lenguaje profético, porque anuncia que la redención no será superficial, que no consistirá solo en milagros momentáneos, sino en una confrontación radical que culminará con la derrota total de la muerte misma. Aquí, la revelación avanza, porque entendemos que Jesús llora no porque la tumba tenga poder sobre él, sino porque la tumba revela cuánto ha sufrido la humanidad bajo un sistema caído, y su llanto es la confirmación de que Dios ha decidido entrar plenamente en ese sufrimiento para transformarlo desde dentro. Nada de lo que ocurre aquí es casual, todo es preparación, todo es anuncio, todo es preludio, porque detrás de estas lágrimas ya se escucha el eco de una voz que pronto gritará fuera del sepulcro, y más adelante desde una cruz, y finalmente desde un trono eterno, declarando que la muerte ha sido vencida para siempre. Bloque 3. El varón de dolores y la profecía oculta. El llanto de Jesús frente a la tumba no puede entenderse como una simple emoción humana, ni como un recurso narrativo para despertar compasión, porque en ese instante se abre una puerta secreta hacia una profecía antigua que había sido pronunciada cuando Jerusalén aún miraba al futuro sin comprender el precio real del reino. Isaías habló del siervo que no tendría parecer ni hermosura, del que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y esas palabras no eran poesía simbólica ni exageración profética. Eran el retrato anticipado de un Mesías que aceptaría cargar con algo que la humanidad no podía sostener. En Betania esa profecía deja de ser escritura y se vuelve carne, porque el Hijo de Dios no solo se acerca al sepulcro para ordenar una resurrección, sino para revelar que el corazón del cielo también conoce la herida de la tierra, y que la redención no será un acto distante, sino una carga asumida en lo más profundo del espíritu. Muchos imaginaron siempre a un Mesías inaccesible al dolor, como si la divinidad fuera un muro impenetrable. Pero la Escritura revela exactamente lo contrario. Revela a un Dios que decide entrar en el polvo, respirar el aire saturado de luto, escuchar los sollozos y permitir que el temblor de la humanidad atraviese su propia alma sin destruir su santidad. Jesús llora porque ve a María quebrada, porque oye el murmullo resignado de quienes ya han aceptado la muerte como destino inevitable, porque percibe la fe herida que intenta creer, pero lucha contra la ausencia, y en todo ello reconoce el eco de una mentira antigua, la mentira de que el sepulcro tiene autoridad definitiva. Su espíritu se estremece porque la vida eterna se enfrenta cara a cara con la descomposición, porque la luz observa el dominio de las tinieblas y no lo tolera,
y su llanto se convierte en una respuesta silenciosa del reino contra un sistema que nunca fue diseñado para gobernar. Isaías declaró que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y esa afirmación va mucho más allá de culpas abstractas. Habla de un peso real que ha caído sobre generaciones enteras, el peso de despedidas sin explicación, de mesas con sillas vacías, de oraciones que parecen perderse en el cielo cerrado, de noches largas donde el alma grita en silencio. Jesús, al llorar, está tomando ese peso colectivo y colocándolo sobre su propio espíritu, y por eso su conmoción es profunda, porque en un instante siente lo que millones sienten a lo largo de una vida. No es que descubra el dolor humano, es que decide cargarlo voluntariamente, y esa decisión revela la lógica del reino, porque el reino de Dios no ignora el sufrimiento, lo asume para redimirlo desde dentro. Si el milagro de Lázaro fuera el objetivo final, el llanto sería innecesario, porque Jesús sabe que su voz romperá el sello del sepulcro en cuestión de minutos. Sin embargo, llora, porque también sabe que Lázaro volverá a morir un día, que esa familia volverá a experimentar el duelo, que ese cuerpo resucitado regresará al polvo, y que el verdadero enemigo no se derrota con una señal aislada, sino con una obra definitiva. En ese llanto hay una mirada que atraviesa el tiempo, una visión que se posa más allá de Betania y alcanza el Gólgota, porque el varón de dolores comprende que la muerte será vencida cuando él mismo entre en su territorio, no como víctima impotente, sino como cordero que se entrega para quebrar el poder del sepulcro desde sus cimientos. Betania se convierte así en un umbral profético, una antesala silenciosa de la cruz. Hay un misterio aún más profundo, porque cuando Jesús llora, el cielo no está perdiendo el control, el cielo está revelando su corazón, y eso desarma al orgullo humano que quiere un Dios útil, pero no un Dios cercano. El Mesías llora para que nadie diga que Dios no entiende, llora para que el herido sepa que no está solo, llora para que el que ha enterrado sueños y nombres descubra que el reino escucha el clamor de la tierra. Al mismo tiempo, su llanto confronta toda teología fría que acusa a Dios de indiferencia, porque esas lágrimas son una respuesta viva, una declaración silenciosa de que el amor divino no es teoría. Es presencia que se inclina, que acompaña, que entra en la oscuridad sin huir. Por eso Isaías afirma que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y esa molienda no comienza solo en el madero, comienza en el interior del Mesías cuando decide asumir el peso del mundo sin retroceder. Frente a la tumba, Jesús ya está cargando, ya está descendiendo, ya está permitiendo que el dolor humano lo toque, para luego transformar esa misma sombra en puerta de salida. El varón de dolores no huye del quebranto, lo atraviesa con una autoridad silenciosa, con una fuerza que primero se compadece y luego vence, porque la compasión no es debilidad, es el lenguaje del reino cuando se acerca a lo que ha sido destruido. Mientras la multitud cree estar presenciando una escena íntima, en realidad está contemplando el mapa secreto de la redención, porque ese llanto anuncia que la victoria no será barata, que la vida eterna no será un regalo sin sangre, que la resurrección final no llegará sin que el Mesías primero se convierta en ofrenda. Betania es el umbral, Isaías es el eco, y el corazón de Jesús es el altar invisible donde comienza a arder el sacrificio. Así, el llanto revela el secreto del dolor del Hijo de Dios. Un dolor que no nace de la desesperación, sino del amor eterno que está dispuesto a cruzar la muerte para abrir el camino hacia la vida que no tiene fin. Bloque 4. Cuando la esperanza humana se quiebra ante el silencio. Después del llanto, el silencio se vuelve más pesado. No un silencio vacío, sino uno cargado de preguntas no dichas.
porque Betania representa el lugar donde la fe humana choca con el retraso divino, donde la esperanza comienza a resquebrajarse al no comprender los tiempos del cielo. Marta y María habían creído, habían enviado el mensaje, habían esperado, y sin embargo Jesús no llegó cuando ellas pensaban que debía llegar, y ese retraso aparente se convierte en una de las pruebas espirituales más profundas, porque revela cuánto de nuestra fe está basada en resultados inmediatos y cuánto en confianza verdadera. Aquí se manifiesta un conflicto antiguo, el choque entre la expectativa humana y el propósito eterno, entre un Dios que responde según el reloj del cielo y un corazón que sufre porque no entiende el silencio. Jesús se presenta en medio de esa tensión con una pregunta que atraviesa los siglos: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esa pregunta no es un reproche, sino una revelación, porque la gloria que Dios manifiesta no siempre coincide con el momento que el hombre considera ideal. El llanto de Jesús ha abierto la herida, pero ahora la palabra comienza a señalar la raíz del problema, que la humanidad ha aprendido a medir la fidelidad de Dios por la ausencia o presencia del dolor, cuando en realidad el reino opera incluso dentro del sufrimiento, preparando algo que aún no puede ser visto. En Betania, la fe es puesta al límite, porque creer cuando todo parece perdido es una forma de adoración que no depende de señales visibles. Aquí se revela otra dimensión del llanto de Jesús, porque no solo llora por la muerte física, sino por la fragilidad de la fe humana, por la tendencia del corazón a rendirse cuando el cielo guarda silencio, y por eso sus palabras no buscan calmar emociones superficiales, sino despertar una fe más profunda, una fe capaz de esperar incluso cuando el sepulcro ya ha sido sellado. El silencio previo al milagro es una prueba espiritual, porque en ese silencio se decide si el corazón confiará en la voz de Dios o se rendirá ante la evidencia de la muerte. Jesús permite que ese silencio exista, no por crueldad, sino porque sabe que la gloria que viene requiere una fe que haya atravesado la noche. La tumba sellada se convierte entonces en símbolo de todas las promesas que parecen cerradas, de todas las oraciones que no recibieron respuesta inmediata, de todos los momentos en los que el cielo pareció distante. Y Jesús se coloca frente a esa tumba como quien se enfrenta a la acusación silenciosa del mundo, preguntándose dónde estaba Dios cuando más se le necesitaba. El llanto no desaparece esa pregunta, pero la transforma, porque ahora la pregunta ya no es si Dios estaba ausente, sino qué estaba preparando mientras guardaba silencio. Esta es una revelación que sacude al espíritu, porque muestra que el retraso no es abandono, que el silencio no es indiferencia y que la aparente ausencia de Dios puede ser el escenario donde se gesta la manifestación más poderosa de su gloria. Cuando Jesús ordena quitar la piedra, surge otra resistencia humana, el temor al olor de la muerte, el miedo a enfrentar la realidad que ha sido sellada durante días, porque hay heridas que preferimos no abrir, situaciones que preferimos no confrontar, y el reino exige exactamente lo contrario, exige que la piedra sea removida para que la vida pueda manifestarse. Aquí la fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en obediencia incómoda, porque quitar la piedra implica exponerse, implica admitir que algo está muerto, implica confiar en que la voz de Jesús es más fuerte que la descomposición. El llanto del Mesías prepara este momento, porque muestra que Dios no ordena desde la frialdad, sino que acompaña desde la compasión. Este bloque revela que el dolor del Hijo de Dios también está conectado con la impaciencia humana, con la dificultad de creer cuando la respuesta no llega en el tiempo esperado. Y por eso Betania no es solo un lugar de resurrección, es una escuela espiritual donde se aprende que la gloria de Dios no siempre evita la tumba,
pero siempre tiene poder para vaciarla. El silencio previo al milagro es parte del proceso, porque forma un corazón capaz de recibir no solo una señal, sino una revelación más profunda del reino. Jesús llora, habla, espera y luego actúa, mostrando que el cielo no se mueve por desesperación, sino por propósito eterno. Así, la esperanza humana, frágil y limitada, se quiebra para dar lugar a una esperanza más alta, una esperanza que no depende de lo que se ve, sino de quien ha hablado. El llanto ha preparado el terreno, el silencio ha probado la fe, y ahora la escena está lista para que la voz que creó los mundos se eleve frente al sepulcro, porque cuando la esperanza humana se agota, el poder del reino encuentra espacio para manifestarse con autoridad absoluta. Bloque 5. La voz que despierta a los muertos. Cuando el silencio alcanza su punto más denso y la fe humana parece haber llegado al límite de su resistencia, Jesús se adelanta un paso y levanta su voz, no como un hombre que ruega, sino como aquel que conoce la autoridad que le ha sido dada desde antes de la fundación del mundo. Este momento no es improvisado, no es impulsivo, es el clímax de una tensión espiritual cuidadosamente revelada. Porque después del llanto, después del silencio y después de la piedra removida, la creación entera espera una palabra. La voz de Jesús no es solo sonido, es mandato, es memoria del Génesis resonando nuevamente en un mundo herido, porque la misma voz que dijo sea la luz, ahora se dirige a la oscuridad del sepulcro para recordarle que su dominio es limitado. Jesús ora en voz alta no porque necesite ser escuchado por el Padre, sino para que los que están alrededor comprendan que lo que va a ocurrir no es magia ni espectáculo, sino revelación del reino. En esa oración se establece una verdad fundamental, que el poder que está a punto de manifestarse no surge del esfuerzo humano, sino de una comunión eterna entre el Hijo y el Padre, una comunión que no ha sido rota ni siquiera por la entrada del pecado en el mundo. Esta oración es un puente entre el cielo y la tierra, una declaración pública de que la autoridad divina sigue operando en medio del caos humano, y que la muerte no ha logrado silenciar la voz del reino. Entonces Jesús clama con voz fuerte, «Lázaro, ven fuera». Y ese llamado no es solo para un hombre muerto hace 4 días. Es una proclamación que atraviesa dimensiones, porque cuando el Hijo pronuncia un nombre, está afirmando identidad, está recordando al polvo que no es su dueño definitivo. El sepulcro, que hasta ese momento parecía inviolable, se convierte en un espacio de obediencia forzada, porque la muerte no puede resistir la voz de aquel que es la vida. Este instante revela que la autoridad del reino no necesita negociar con las tinieblas, simplemente habla, y lo que está bajo su mandato responde. La multitud observa con temor y asombro, porque lo que ocurre desafía toda lógica. Pero en el ámbito espiritual se está revelando algo aún más profundo, que la voz de Jesús no solo despierta cuerpos, sino destinos. No solo rompe tumbas físicas, sino estructuras invisibles que han mantenido cautiva a la humanidad. El llamado a Lázaro es personal, específico, porque el reino no actúa de manera genérica, actúa con precisión eterna, y esto revela que cada vida importa, que cada nombre es conocido, que cada historia ha sido registrada en el corazón de Dios. El llanto previo cobra ahora un nuevo sentido, porque demuestra que la autoridad que resucita no nace de la frialdad, sino de una compasión que ha decidido actuar. Cuando Lázaro sale aún envuelto en vendas, se manifiesta otra verdad espiritual, que la vida del reino puede irrumpir incluso cuando todavía hay ataduras, y que el proceso de libertad no siempre es instantáneo, pero comienza en el momento en que la voz de Jesús es obedecida.
Por eso el Mesías ordena que lo desaten y lo dejen ir, mostrando que la resurrección no termina en el sepulcro, sino que continúa en la restauración plena de la persona. Este detalle revela que el reino no solo devuelve la vida, sino que llama a la comunidad a participar en la liberación, a quitar las vendas, a no retener aquello que Dios ya ha levantado. Aquí el llanto de Jesús se transforma definitivamente en autoridad manifiesta, porque demuestra que el dolor del Hijo de Dios no lo paraliza, lo impulsa a confrontar y vencer aquello que causa ese dolor. La tumba vacía se convierte en señal profética de algo mayor que aún no ha ocurrido. Porque si una voz puede sacar a un hombre de la muerte temporal, esa misma voz un día llamará a todos los que duermen en el polvo. Y este milagro se convierte en anuncio, en anticipo, en sombra de una resurrección mucho más amplia. Betania deja de ser solo un pueblo y se convierte en un testimonio vivo de que el reino de Dios ha irrumpido con poder. Este bloque marca un punto de inflexión en la revelación, porque ya no estamos solo contemplando el dolor del Mesías, sino su autoridad soberana, una autoridad que no niega el sufrimiento, pero lo atraviesa y lo supera. La voz que despierta a los muertos confirma que el llanto de Jesús no fue señal de derrota, sino preparación para la manifestación de un poder que no depende de circunstancias favorables. Aquí el reino habla, la muerte obedece y la esperanza comienza a tomar forma visible, anunciando que lo que ha ocurrido en Betania es solo el principio de una victoria que alcanzará a toda la creación. Bloque 6. La señal que divide los corazones. Lo que ocurre después de que la voz de Jesús rompe el silencio del sepulcro no es solo asombro ni celebración, es división. Porque toda manifestación auténtica del reino produce una separación interior en los corazones, revelando lo que cada uno lleva oculto en lo profundo. Lázaro está vivo, la tumba ha sido vencida, la evidencia es innegable, y sin embargo no todos responden con fe, porque el milagro no obliga al corazón a creer, solo lo expone. Algunos ven la gloria de Dios y se rinden ante ella. Otros ven la misma señal y sienten que su sistema, su control y su seguridad están amenazados. Aquí se revela una verdad incómoda, que el poder de Dios no solo levanta a los muertos, sino que también saca a la luz la dureza del espíritu humano cuando se resiste a la verdad. El llanto de Jesús, que abrió el camino a la resurrección, ahora se conecta con una tristeza aún más profunda, porque el Mesías ve cómo incluso la vida restaurada puede convertirse en motivo de rechazo. Los líderes religiosos no celebran la victoria sobre la muerte, conspiran, porque para ellos el problema no es el sepulcro vacío, sino la autoridad que lo vació. En este punto, la revelación se vuelve más oscura y más profética, porque muestra que el mayor conflicto del reino no es con la muerte física, sino con un sistema espiritual que prefiere la estabilidad del control antes que la libertad que trae la vida verdadera. La resurrección de Lázaro no solo despierta a un hombre, despierta el miedo de quienes han construido su poder sobre el silencio del sepulcro. Aquí se cumple un patrón que atraviesa toda la Escritura, que cuando Dios se manifiesta con claridad, el corazón humano no puede permanecer neutral. La señal obliga a decidir, y esa decisión revela si se ama más la verdad o la estructura, si se busca la vida o se protege la apariencia de orden. Jesús lo sabe y aún así actúa, porque el reino no se mide por la aprobación de los hombres, sino por la obediencia a la voluntad del Padre. El dolor del Hijo de Dios se profundiza, no porque el milagro haya fallado, sino porque la dureza del corazón humano vuelve a levantarse como un muro invisible, incluso frente a la evidencia de la vida restaurada. La resurrección de Lázaro se convierte así en un punto de no retorno,
porque desde ese momento la decisión de eliminar a Jesús comienza a tomar forma concreta. El milagro que devuelve la vida acelera el camino hacia la cruz, y esto revela una paradoja espiritual profunda, que cuanto más claramente se manifiesta el reino, más violentamente reaccionan las tinieblas. El llanto de Jesús frente a la tumba ahora se entiende desde otra dimensión, porque no solo anticipaba el dolor de la cruz, sino también la traición del corazón humano que, aun viendo la vida, elige la muerte del justo para preservar su poder. Este bloque muestra que el llanto del Mesías no fue solo compasión por el sufrimiento, sino también conocimiento profético del rechazo que vendría, porque Jesús sabía que cada paso hacia la vida lo acercaba al sacrificio. La señal que debía traer fe se convierte en acusación y la vida restaurada se transforma en sentencia contra quienes prefieren la oscuridad antes que la luz. Aquí la revelación avanza hacia un tono más solemne, porque comprendemos que el reino no fracasa cuando es rechazado, sino que cumple su propósito incluso a través de ese rechazo. La multitud se divide, los corazones se rebelan, y el camino hacia Jerusalén comienza a definirse con mayor claridad, porque la tumba vacía de Lázaro proyecta una sombra larga que alcanza hasta el madero. El llanto de Jesús se transforma ahora en una determinación silenciosa, porque el Hijo de Dios no retrocede ante la oposición, no se detiene ante la conspiración y no se protege del dolor que vendrá. Él sigue avanzando, sabiendo que la vida que ha liberado en Betania será la misma que le costará la suya, y en esa entrega se prepara la victoria definitiva. Este es el punto donde la revelación se vuelve más intensa, porque entendemos que la resurrección no elimina el conflicto, lo intensifica, y que el dolor del Hijo de Dios no termina cuando la tumba se abre, sino que se profundiza al ver cómo la vida revelada confronta la oscuridad del corazón humano. Betania ya no es solo un lugar de milagro, es el preludio del sacrificio, el anuncio silencioso de que el reino de Dios avanzará incluso cuando sea rechazado, y que la vida eterna nacerá del mismo dolor que el mundo no quiso aceptar. Bloque 7. El camino que conduce al sacrificio. Desde Betania, el camino ya no es incierto, aunque aún no se haya pronunciado ninguna sentencia pública, porque la decisión espiritual ha sido tomada en los lugares invisibles donde se gestan los acontecimientos que cambian la historia. La resurrección de Lázaro ha encendido una luz imposible de apagar y al mismo tiempo ha proyectado una sombra inevitable, porque cada señal del reino exige una respuesta, y cuando esa respuesta es rechazo, el conflicto se intensifica. Jesús abandona Betania, sabiendo que cada paso lo acerca al lugar donde el dolor alcanzará su máxima expresión. Y sin embargo, no hay vacilación en su caminar, porque el Hijo de Dios no avanza por ignorancia, sino por obediencia consciente a un propósito eterno. Aquí el llanto de Jesús adquiere una nueva profundidad, porque ya no se limita al dolor frente a la muerte ajena, sino que se entrelaza con la aceptación silenciosa de su propio destino. El Mesías sabe que la vida que ha desatado en Betania despertará la furia de quienes temen perder el control. Y esa furia se canalizará hacia él, porque la luz siempre es atacada cuando revela lo que estaba oculto. Este conocimiento no lo endurece ni lo distancia, lo vuelve aún más determinado, porque el amor que ha decidido encarnarse no retrocede cuando el precio se vuelve visible. El camino hacia Jerusalén no es una marcha triunfal sin costo, es una procesión interior donde el Cordero avanza sabiendo que será entregado. En este punto se cumple otra dimensión de la profecía, porque el Mesías no solo es el varón de dolores, también es el siervo obediente que no abre su boca para defenderse cuando el sacrificio se aproxima. El llanto previo fue la expresión del corazón.
Ahora el silencio se convierte en la expresión de la entrega. Jesús comprende que la vida no puede ser liberada sin que la muerte sea enfrentada en su forma más cruel y que el sistema que se aferra al poder religioso y político no tolerará a un rey que no negocia con la mentira. La resurrección de Lázaro se convierte así en una línea divisoria definitiva entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Mientras los discípulos caminan junto a él, aún no entienden la totalidad de lo que se avecina, porque el corazón humano tiende a celebrar la victoria visible sin discernir el costo oculto que la ha hecho posible. Jesús, sin embargo, ya está viviendo ese costo en lo profundo de su espíritu, porque cada milagro auténtico lo acerca al altar, y cada señal del reino es también una renuncia personal. Aquí se revela una verdad que atraviesa toda la Escritura, que la autoridad verdadera no se sostiene sin sacrificio y que la vida eterna no se manifiesta sin que alguien esté dispuesto a entregarse por completo. El camino que conduce al sacrificio no está marcado solo por hostilidad externa, sino por una soledad interior que crece a medida que el propósito se define. El llanto de Jesús frente a la tumba fue compartido con la multitud, pero el peso de lo que viene será cargado en silencio, porque hay decisiones que solo pueden tomarse en comunión con el Padre. Betania queda atrás, pero su eco permanece, porque cada paso hacia Jerusalén lleva consigo la memoria de una tumba vacía y la certeza de otra que pronto será ocupada. El Mesías avanza sabiendo que esa segunda tumba no permanecerá cerrada para siempre, pero también sabiendo que antes deberá atravesar la oscuridad más profunda. Este bloque revela que el dolor del Hijo de Dios no es caótico ni accidental. Es un dolor alineado con un propósito eterno, un dolor que camina hacia el sacrificio sin perder la claridad del amor que lo impulsa. Jesús no huye del camino, no busca atajos, no evita el enfrentamiento, porque el reino que ha venido a establecer no puede edificarse sobre concesiones. El llanto, la resurrección y ahora el camino hacia el sacrificio forman una misma línea profética, una progresión que conduce inevitablemente al clímax donde el amor y el juicio se encontrarán en un solo acto redentor. Aquí la revelación se intensifica, porque comprendemos que la victoria sobre la muerte en Betania no fue el final del conflicto, sino la confirmación de que el Mesías estaba dispuesto a pagar el precio completo. El camino que ahora recorre no es solo geográfico, es espiritual, y cada paso resuena como una profecía silenciosa de lo que está por venir, porque el Hijo de Dios avanza hacia el lugar donde su propio llanto se transformará en entrega total, y donde el dolor asumido se convertirá en la puerta definitiva hacia la vida eterna. Bloque 8. El dolor que anticipa Getsemaní. El camino que conduce al sacrificio no avanza únicamente hacia Jerusalén, ni se mide por la distancia entre pueblos, sino que desciende hacia lo más profundo del alma del Mesías, porque cuanto más se acerca el cumplimiento, más intenso se vuelve el peso invisible que él carga en silencio. El llanto de Betania no fue un episodio aislado, ni una reacción momentánea. Fue el primer temblor de una agonía que crecería hasta alcanzar su punto más extremo en el huerto de Getsemaní, donde la noche se vuelve espesa y el cielo parece guardar un silencio que hiere. Allí, lejos de la multitud y de los milagros visibles, el Hijo de Dios entra en una lucha que no se libra contra hombres ni contra ejércitos, sino contra el abismo del sufrimiento que está a punto de absorberlo por completo. Getsemaní es la continuación profética de Betania, porque el que lloró frente a la muerte ajena ahora contempla con absoluta claridad su propia entrega. El mismo Jesús que ordenó a la tumba que soltara a Lázaro ahora se enfrenta a la certeza de que él mismo será colocado en una tumba,
Y esa conciencia no lo endurece ni lo vuelve indiferente, lo lleva a una angustia tan profunda que la Escritura describe como una tristeza mortal. Aquí el dolor del Hijo de Dios ya no se expresa ante los ojos de todos, sino en la intimidad de una oración quebrada, porque hay dolores que no pueden ser compartidos plenamente, solo asumidos. En el huerto no hay discursos, no hay señales visibles, no hay multitudes que observen, solo un suelo frío que recibe el peso de un cuerpo postrado y un espíritu que siente la presión de toda la historia humana convergiendo en un solo punto. Jesús sabe que la resurrección de Lázaro fue una señal, pero también sabe que esa señal exige una consumación, porque mientras Él viva, la muerte seguirá teniendo un argumento, y solo cuando Él entregue su vida, la muerte quedará expuesta como enemiga vencida. Esta comprensión no es abstracta, es concreta, pesa, oprime, y por eso el Mesías ora con intensidad, no para escapar, sino para confirmar que su voluntad humana se alineará por completo con el propósito eterno del Padre. La oración de Getsemaní revela el nivel más profundo del secreto del dolor del Hijo de Dios, porque allí se manifiesta una tensión que muchos han querido ignorar, la tensión entre el deseo legítimo de evitar el sufrimiento y la decisión consciente de obedecer por amor. Cuando Jesús dice, si es posible que pase de mí esta copa, no está mostrando debilidad, está mostrando humanidad plena, una humanidad que no niega el dolor ni lo disfraza de espiritualidad superficial. La copa representa todo aquello que Betania había anunciado, el pecado acumulado de generaciones, la violencia, la traición, el abandono, la separación, la experiencia total de la muerte espiritual y física, y Jesús la contempla con los ojos abiertos, sin engañarse respecto a su contenido. El sudor que cae como gotas de sangre no es un detalle menor, es una señal de la intensidad de la lucha interior, porque el cuerpo mismo comienza a manifestar la presión espiritual que el alma está soportando. Aquí se revela que la batalla decisiva no comienza en el madero, comienza en el huerto, donde el Hijo de Dios decide no huir, no resistirse, no negociar con el miedo, sino entregarse voluntariamente al camino que lo llevará a la cruz. El llanto de Betania encuentra su eco más profundo en esta agonía silenciosa, porque ambos momentos revelan que el reino de Dios no avanza por negación del dolor, sino por una obediencia que atraviesa el sufrimiento sin perder el amor. El contraste es abrumador, porque el que había despertado a un muerto ahora siente el peso de una soledad absoluta. Los discípulos duermen, incapaces de velar, incapaces de acompañar espiritualmente el momento más oscuro. Este sueño no es solo físico, es simbólico, porque representa la incapacidad humana de comprender plenamente el costo de la redención. Jesús queda solo, no porque haya sido abandonado por el Padre, sino porque el Cordero debe caminar solo hasta el altar, llevando sobre sí no solo el pecado del mundo, sino también la debilidad, la inconsciencia y la fragilidad de aquellos a quienes ama. En Getsemaní, el llanto ya no se expresa en lágrimas visibles, se transforma en un clamor silencioso que atraviesa el cielo, una oración que no busca modificar el plan, sino confirmarlo desde lo más profundo de la voluntad humana del Mesías. Cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, está sellando el destino de la humanidad, porque en ese instante el amor vence al instinto de conservación, y la obediencia se impone al temor. Esta decisión es el corazón del sacrificio, porque sin ella la cruz sería solo un acto violento, pero con ella se convierte en una ofrenda redentora. El dolor que anticipa Getsemaní revela que el secreto del llanto de Jesús no está únicamente en su compasión por el sufrimiento humano, sino en su disposición a cargar con ese sufrimiento hasta el final, sin reservas, sin condiciones, sin garantías visibles de alivio inmediato.
Betania mostró el corazón del Mesías. Getsemaní revela su voluntad inquebrantable, y ambos lugares están unidos por una misma verdad eterna, que el reino de Dios se establece a través de un amor que no huye del dolor, sino que lo atraviesa para transformarlo en vida eterna. Aquí la revelación alcanza una profundidad mayor, porque comprendemos que cada lágrima derramada frente a la tumba preparaba el espíritu para esta noche, y que cada gemido en el huerto es la confirmación de que el Hijo de Dios está dispuesto a beber la copa hasta el final, para que la muerte nunca vuelva a tener la última palabra. Bloque 9. El silencio del cielo y la sombra de la cruz. Después de Getsemaní ya no hay retroceso posible, porque la decisión ha sido sellada en el lugar secreto donde la voluntad humana del Mesías se rindió por completo al propósito eterno del Padre. El llanto de Betania, la agonía del huerto y ahora el avance hacia la cruz forman una sola línea profética que no puede romperse, porque el reino de Dios no se manifiesta por impulsos aislados, sino por una obediencia continua que atraviesa cada etapa del dolor. Aquí el cielo parece guardar silencio, no porque haya abandonado al Hijo, sino porque el plan debe cumplirse sin interrupción, y ese silencio se vuelve una de las pruebas más duras, porque el amor verdadero no siempre es acompañado por palabras de consuelo, sino sostenido por la certeza interior de haber sido enviado. Jesús avanza hacia la cruz rodeado de acusaciones, traiciones y burlas, y en ese camino el dolor adquiere una nueva forma. Ya no es solo compasión ni agonía interior, es injusticia abierta, violencia legitimada por sistemas religiosos y políticos que creen estar defendiendo el orden. El Hijo de Dios, que lloró frente a la tumba de un amigo, ahora es tratado como criminal, y este contraste revela la profundidad de la ceguera humana, porque el mismo corazón que se conmueve ante un milagro puede endurecerse cuando la verdad amenaza su estructura. El silencio del cielo permite que esta injusticia se desarrolle, no por aprobación, sino porque solo atravesándola el reino podrá desmantelar definitivamente el poder del pecado y de la muerte. Aquí el secreto del dolor del Hijo de Dios alcanza una dimensión aún más oscura, porque Jesús no solo sufre físicamente, también experimenta el rechazo total, la soledad extrema y la incomprensión absoluta. La multitud que presenció la resurrección ahora grita, los discípulos huyen, y el cielo no interviene para detener el proceso, porque la redención exige que el Cordero sea llevado hasta el final del sacrificio. Este silencio no es ausencia de amor, es la manifestación más radical de ese amor, porque permitir que el Hijo atraviese la cruz es permitir que la humanidad tenga una salida eterna. La cruz comienza a proyectar su sombra mucho antes de que el cuerpo sea clavado, porque cada golpe, cada burla y cada falsa acusación son ecos de una humanidad que no soporta verse reflejada en la luz del reino. Jesús guarda silencio ante sus acusadores, no por impotencia, sino porque la palabra que podría detener todo ya fue pronunciada en Betania y en Getsemaní, y ahora debe cumplirse mediante la entrega total. Este silencio del Mesías contrasta con su voz poderosa frente a la tumba, y ese contraste revela que el reino no siempre se manifiesta gritando, a veces se manifiesta soportando. El dolor del Hijo de Dios se vuelve entonces universal, porque ya no representa solo a un grupo o a una familia, representa a toda la humanidad caída, expuesta en su violencia, su miedo y su necesidad de redención. La cruz se levanta como espejo de la condición humana, mostrando hasta dónde puede llegar el rechazo cuando la luz revela la verdad. Jesús camina hacia ese madero sabiendo que allí se concentrará todo lo que Betania había anunciado: la muerte, el pecado, el abandono y el juicio.
pero también sabiendo que ese mismo lugar se convertirá en el punto de quiebre donde el poder de las tinieblas será expuesto y vencido. En este bloque, la revelación se vuelve más solemne, porque comprendemos que el silencio del cielo no significa derrota, sino preparación para la proclamación final. La cruz no es un accidente, es el altar donde el dolor asumido se transformará en vida ofrecida, y el llanto de Jesús frente a la tumba encuentra aquí su sentido completo, porque aquel que lloró por la muerte ajena ahora se ofrece para destruir la muerte desde dentro. Cada paso hacia el Gólgota es una confirmación de que el amor no se retira cuando es herido, sino que avanza hasta consumarse. Así, el silencio del cielo y la sombra de la cruz preparan el escenario para el clímax final, porque después de este descenso no habrá más lágrimas de derrota, sino una declaración eterna que resonará más allá del tiempo. El Hijo de Dios sigue adelante, cargando el peso del mundo sin perder la claridad de su misión, porque sabe que el dolor que ahora atraviesa es la puerta por la cual la humanidad volverá a escuchar la voz de la vida llamando desde el sepulcro, no a uno solo, sino a todos los que crean. Aquí todo queda preparado para la revelación final, donde el llanto, el silencio y la cruz se unirán en una sola proclamación de victoria eterna. Bloque 10. Cuando el llanto se transforma en gloria eterna. Y entonces llega el final, que no es un final, sino una revelación que atraviesa el tiempo y desarma para siempre el poder de la muerte. Porque el llanto de Jesús, que comenzó silencioso frente a una tumba sellada en Betania, encuentra su consumación en una victoria que ninguna oscuridad puede revertir. Todo lo que fue asumido, todo lo que fue cargado, todo lo que fue llorado, converge en este punto eterno donde el dolor deja de ser herida y se convierte en testimonio. La cruz se levanta como el lugar donde el amor fue llevado hasta el extremo, y aunque por un instante parezca que el silencio ha vencido, el cielo no ha perdido el control, porque el Hijo de Dios desciende hasta lo más profundo para que no exista abismo donde la luz no pueda entrar. Cuando Jesús entrega su espíritu, no lo hace como quien ha sido derrotado, sino como quien ha completado la obra que le fue confiada antes de que existiera el tiempo. En ese instante, la creación entera tiembla, porque algo irreversible ha ocurrido. El precio ha sido pagado, el peso ha sido transferido, y la muerte, que durante siglos gobernó como reina silenciosa, queda expuesta como enemiga vencida. El llanto del Mesías no fue una reacción emocional pasajera, fue la antesala de esta entrega total, la prueba de que Dios no salvó desde la distancia, sino desde la encarnación plena del dolor humano. La tumba vuelve a aparecer en el relato, pero ya no como símbolo de derrota, sino como escenario del engaño final de la muerte, porque el sepulcro que recibe el cuerpo del Mesías no puede retenerlo. El cielo, que había guardado silencio durante la agonía, comienza a hablar con una autoridad que sacude los cimientos del universo, y la tierra responde, porque la resurrección no es solo un milagro, es el juicio definitivo contra la muerte y contra todo sistema construido sobre ella. Aquello que hizo llorar a Jesús frente a Lázaro es ahora destruido desde dentro, porque la muerte no puede contener a la vida, ni las tinieblas pueden sofocar la luz que ha descendido hasta sus entrañas. Aquí se cumple la promesa eterna anunciada desde antiguo, que el Mesías no solo vencería al enemigo, sino que lo haría despojándolo públicamente de su poder. El Cordero que fue inmolado se levanta como rey, y la voz que una vez llamó a Lázaro por su nombre ahora resuena con un alcance universal, alcanzando a vivos y muertos, a generaciones pasadas y futuras. Apocalipsis declara que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, y esta declaración no es simbólica ni poética, es una sentencia eterna pronunciada desde el trono,
porque el reino que Jesús inauguró con lágrimas ahora se establece con gloria incorruptible. El secreto del dolor del Hijo de Dios se revela plenamente aquí, porque entendemos que Él lloró, no por falta de poder, sino por exceso de amor, no por derrota, sino porque decidió sentir lo que nosotros sentimos para que nosotros pudiéramos recibir lo que Él es. Cada lágrima derramada tuvo un destino, cada gemido tuvo un propósito, cada momento de angustia fue integrado en una obra perfecta de redención. El llanto fue el lenguaje de la cercanía, la cruz fue el precio de la libertad, y la resurrección es la confirmación de que el amor ha vencido para siempre. Desde el cielo se oye una voz poderosa que declara que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y esa voz no anuncia solo un futuro lejano, anuncia una realidad que ya ha comenzado a manifestarse. Los sistemas humanos, edificados sobre el miedo, la violencia y la muerte, comienzan a caer, y el reino eterno se levanta, no sostenido por la fuerza, sino por una vida que no puede ser destruida. El Hijo de Dios, que lloró en la tierra, ahora reina con gloria, y sus lágrimas se convierten en testimonio eterno de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, sino que lo ha transformado en puerta de salvación. Este es el clamor final que atraviesa la profecía, porque la revelación no termina en contemplación, termina en decisión. La voz del cielo sigue llamando, el sepulcro sigue siendo vencido, y el reino sigue avanzando en medio de un mundo que aún tiembla. Si crees en este mensaje, comparte la verdad, comenta abajo y suscríbete al canal para que más despierten antes de que sea tarde, porque no es tiempo de dormir espiritualmente cuando la vida eterna ha sido proclamada con poder. El llanto de Jesús nos recuerda que la vida importa. La cruz nos revela el precio, y la resurrección nos asegura que la muerte no tiene ni tendrá jamás la última palabra. Y así, lo que comenzó con lágrimas frente a una tumba, termina con una promesa que atraviesa la eternidad, que todo aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá, que el dolor no es el final, sino el umbral, y que el reino que nació entre lágrimas ahora resplandece con una gloria que no se apaga, porque el Hijo de Dios ha vencido, y su victoria permanece para siempre.